Hola, soy Marian Pineda, autora del libro Vida con Sentido, y hoy estoy aquí para compartir contigo el capítulo 1, que se titula Empieza por el principio. Esta frase es de mis favoritas. La llevo a donde voy y la considero el punto de partida en todas mis actividades. ¿Cómo no iba a estar en mi primer libro? Qué agradecida estoy con la vida por haber logrado una de mis metas más importantes. Y aún más agradecida me siento de que tengas en tus manos un pedacito de quien escribe. ¡Qué suerte la mía! En las próximas páginas voy a entregarte experiencias propias y testimonios de quienes me han elegido como compañera para superar obstáculos y activar su poder interior, porque ni loca me hubiese atrevido a hacerlo sola. Escribir un libro es como una obra de teatro en la que se requiere un director que te sirve de guía y unos actores que son inspiración tanto para quien escribe como para quien lee. Además, no pretendo entregarte mi vida en poco más de 100 páginas. Honestamente sería la locura. Prometo hacerlo solo en este capítulo porque es justo y necesario. El resto lo dedico a quienes han librado batallas y salido victorioso de ellas. Ahora sí, ahí te va. Nacida en Caracas, Venezuela, la mayor de 3 hermanos, disfruté de unos padres estupendos, una infancia más que feliz y una adolescencia sorprendente. ¿Y qué te puedo decir de la adultez? En progreso, madre de un varón y además con un estado civil incomprensible, gracias a un evento que te contaré más adelante. Publicista, actriz en mi juventud, life coach, a esto me dedico actualmente, y potenciadora de vidas. El título que me gané luego de trabajar con clientes en el ámbito personal y profesional. Todo lo que has leído lo escribí para complacer a tu cerebro que necesita información organizada como si fuera mi currículum. Pero en realidad, somos más que cada título logrado que podamos tener colgado en alguna pared de casa o guardado en un cajón. Volviendo al tema de la presentación, te cuento que en este momento me reconozco como un ser espiritual en una experiencia humana. Alguien que tiene un propósito de vida y un plan que ejecutar mientras esté en este plano terrenal. Llegar aquí me tomó tiempo y algunas experiencias. No ocurrió de la noche a la mañana. Aunque desde pequeña era muy perceptiva, a medida que me hice mayor, empecé a cuestionar cada sensación y poco a poco fui perdiendo mi conexión con ese algo más grande que yo. Empecé a ir por un lado y mi conexión espiritual por otro. Así, cada vez estuvo más en peligro de extinción. Aunque desde mi humanidad creía que me alejaba, la vida se encargaba de ponerme de nuevo en el sitio donde tendría sí o sí que volver a ella. Tenía 15 años cuando viví una situación de violencia en la que un compañero de mi clase, quien también era mi noviecito, me empezó a golpear una vez que le dije que ya no quería continuar la relación. Aunque fueron días duros y de mucho movimiento familiar, aprendí que las mentiras tienen patas cortas y que a veces, callando, ponemos en riesgo nuestra propia vida. Levantarme tras ese episodio fue posible gracias a la conexión espiritual que comenzaba a calentar nuevamente mi corazón. Obviamente tener pareja después de ese episodio no fue tarea fácil. Había heridas, cicatrices y mucho miedo al amor. En realidad el miedo era a que se repitiera la historia. Como estudiante de odontología, carrera que no terminé, en San Juan de los Morros, capital del estado Guárico, mejor conocido como el corazón de Venezuela, logré volver a sentir y confiar. Un nuevo amor tocó a mi puerta y se la abrí. Fueron días y meses hermosos, pero nuevos rumbos y unos cuantos kilómetros de por medio llevaron esta relación a su fin. Años más tarde me fui a vivir a Caracas y allí las cosas cambiaron. La dinámica de vida era muy diferente a la de San Juan de los Morros. Mi velocidad no tenía nada que ver con la de la gente que allí habitaba. Total, que tuve que ponerme los patines y adaptarme.
Las personas se vestían distinto, lucían diferente y también iban por otros intereses. Comencé a trabajar en Radio Caracas Televisión, un canal de televisión nacional maravilloso, que formó parte de mí no solo como televidente, sino como experiencia de vida para hacer cosas que quería a través de su pantalla. Siempre me llamó la atención la actuación. Quería entrar allí y tuve la bendición, luego de haber asistido a un programa matutino, me preguntaron si quería trabajar como extra y yo acepté. Aunque todavía no me sentía citadina, llevaba mejor los tiempos, las actividades y hasta la vestimenta caraqueña. Una vez más, comencé a creer que las cosas se lograban a punta de talento y fuerzas físicas. Seguí creyendo en Dios, pero le dedicaba menos tiempo a nuestros encuentros. ¿Sí? Esos con Dios. Pero eran cada vez más espaciados. En RCTV conocí a alguien que me gustó y con quien empecé una relación. Al principio todo fue dulce y bonito, con él inicié mi vida sexual y luego de ello el cielo se empezó a nublar. Cayeron relámpagos, truenos y centellas, hasta que nuestra relación terminó. Y yo, además de culminar con una gran cornamenta, me refiero a que me pusieron los cuernos o, para ser más elegante, me fue infiel, terminé contagiada de una enfermedad de transmisión sexual. ¿Y adivina qué? Fui a buscar a Dios para que me ayudara a salir de esa. Él, como siempre, me abrió sus brazos y estuvo allí conmigo. Fueron 7 días en los que pedí con tanta fe por mi salud que a él no le quedó más que hacerme el milagro. Una lesión que parecía muy grande y profunda al ojo de la ginecóloga, en realidad era leve según la biopsia. Luego de tener los resultados, de recibir el tratamiento adecuado de la mano de mi querida doctora Oli y de estar acompañada a sol y sombra por mi tía Miriam, a quien le agradeceré eternamente, establecí con Dios nuevos acuerdos que se han cumplido hasta el día de hoy. Seguí mi vida, logré recuperarme y volver al ruedo. De este episodio comprendí que hay cosas más peligrosas que quedarme embarazada y que una enfermedad de transmisión sexual podía cambiarme la vida. Y lo hizo, pero para bien. Aprendí a vivir a plenitud mi sexualidad, libre de juicios, respetando mi cuerpo y dándole ese toque sagrado en el que soy capaz de elegir cada compañero. Porque entendí que cuando te acuestas con alguien, también te acuestas con su historia. Llegó la adultez, los compromisos profesionales, los ascensos, el éxito en el mundo corporativo, la ambición, la sensación de libertad y el poder. Casi caigo en mis andanzas previas, pero mis lecciones anteriores fueron tan contundentes que preferí mantenerme en conexión total. No fue fácil, pero lo logré. En cada nuevo proyecto me encomendaba a Dios. Cada vez que me subía a un avión, lo invitaba a volar conmigo. En cada presentación, él estaba allí sentado viéndome en primera fila. Y mientras me preparaba más y más para hacer mejor mi trabajo, el amor volvió a tocar a mi puerta. Esta vez lo hizo para construir familia. Conocí a alguien muy especial. Y digo que lo conocí porque, aunque esa persona ya formaba parte de mi entorno, no habíamos pasado de un saludo cordial a un hasta luego. Coincidimos en una formación. Estábamos muy enfocados en nuestra vida profesional y a ambos nos tomó por sorpresa ese no sé qué que nos ocurre cuando alguien deja de ser indiferente para nosotros. Iniciamos una relación en la que considero era la mejor etapa de nuestras vidas. Él ya había decidido ser un eterno soltero, cosa que cambió con la llegada de Cupido. Y yo estaba tan pero tan feliz conmigo que llevaba 1 año sin pareja y vaya que me lo estaba disfrutando. Pero la vida se empeñó en juntarnos y se concretó el plan divino en nosotros. Tuvimos un noviazgo más que bonito, sublime. Decidimos hacer las cosas diferentes y con un nivel de conciencia bien elevado. Nos casamos 1 año después de haber empezado.
y 2 años después de casados nació nuestro hijo Marcelo. Disfrutábamos mucho solos y ahora también con el nuevo integrante de la familia. Éramos todos felices, la familia crecía, mis padres disfrutaban conociendo el mundo. Todo era perfecto hasta que llegó el diagnóstico de una enfermedad de mi papá, figura súper importante para todos. Se avecinaban fuertes chubascos y precipitaciones, tormentas y hasta huracanes. Nos encontrábamos ante un nuevo desafío familiar. Su diagnóstico nos llenó de miedos y al mismo tiempo estábamos pendientes de conectar constantemente con la energía positiva, pero ¿qué va? La cosa se puso difícil y cada vez iba a peor. Aquí cobró más fuerza mi conexión espiritual, esa que nunca perdí, pero que ahora no tenía ni idea de qué hacer con ella para que actuara en el bienestar de mi papá. Lo acompañamos de todas las maneras humanas posibles. Hicimos lo que la ciencia sugería, pero él no quiso vivir con sus nuevas pautas. Vimos cómo perdió 20 kilos en pocos meses, y con los kilos también iba perdiendo su identidad. No porque perdiera sus documentos ni nada de eso, sino porque cada vez se reconocía menos en su propio cuerpo, cuando se miraba frente al espejo. Su último 25 de diciembre estaba bastante agotado por las quimioterapias. Le pedimos a nuestro querido señor Pedro, un amigo que hacía sanación, que le orara por teléfono. Él me pidió que colocara las manos sobre mi padre, mientras le oraba a distancia. Fue maravilloso ver cómo mi papá recuperaba energías y hasta las ganas por hacer cosas. Tanto que se sintió animado a ir a cantarle el cumpleaños al Divino Niño Jesús, costumbre de nuestra familia, a una churuata que había en la urbanización donde vivía. Ese ratico de plenitud de mi papá me reafirmó que el poder sanador existe y que él estaba en buenas manos. En enero llegó su cumpleaños, lo pasó de maravilla. Estaba débil, pero disfrutó como pudo con sus amigos de bachillerato. Y aunque lo veíamos cada vez más débil, guardábamos la esperanza de tenerlo recuperado nuevamente. Ese día recibió la unción de los enfermos y se sintió muy a gusto con dicha experiencia. Pero había una realidad. La cosa se complicaba y yo seguía pidiendo, aunque en lo más profundo de mi corazón sabía que se acercaba su partida. Me encontraba en una lucha interna y al mismo tiempo le mostraba casos de personas que con su mismo diagnóstico habían superado la crisis, pero él parecía estar claro de que su tiempo se estaba agotando. Para finales de febrero empezó a desconocer a sus seres queridos, cosa que duele más que las 8 horas de trabajo de parto que tuve con Marcelo. Y entró en coma durante 6 días si la memoria no me falla. Fueron días eternos de reflexión, esperanza, cuestionamiento, responsabilidades, trasnochos. Esos en los que sientes que estás en una película de drama o de terror y quieres despertar ya. Pasé por todos los estados. Le hablaba con amor. Le decía que se levantara de esa camilla como una vez lo hizo cuando era joven. Lo retaba a mover alguna parte de su cuerpo. Le pusimos audios del mismo señor Pedro que le había orado a distancia aquel 25 de diciembre. Pero lo único que ocurría era que él se seguía apagando. Llegó el momento en el que comprendí que solo estaba pensando en mí y también y respetando su libre albedrío. ¿Quién era yo para mantenerlo atado a esta tierra si ya había llegado su tiempo? Con ese momento de iluminación, entré a la sala donde lo tenían y le dije que su trabajo había sido estupendo y que nosotros estaríamos bien. Esta conversación ya la había tenido mi madre con él. Le di las gracias por tanto y también le dije al oído que nos encargaríamos de llevar su apellido en alto en todo lo que hiciéramos en la vida.
Con el corazón partido, como dice la canción de Alejandro Sanz, me fui a la capilla del hospital y me senté en uno de los bancos, desconsolada por supuesto, porque lo estaba dejando ir. Esa ha sido la muestra más grande de amor que he experimentado en mi vida. Mientras lloraba y sin querer saber nada de nada ni de nadie, le pedí a Dios que me enseñara a vivir sin Él. Ya sabía lo que venía. Segundos más tarde, escuché un ruido que golpeaba algo. Intenté mirar a mi alrededor y no veía nada. De pronto me acerco a la única imagen que había en la capilla. Era una virgen. En este momento no recuerdo cuál era. Y justo entre el cristal y la estructura de aluminio que la protegía, había una estampita que estaba volteada. Yo solo veía la oración y cuando la volteé era la imagen del divino niño Jesús, de quien nosotros éramos devotos desde que yo tenía 15 años. En ese momento entendí que mi papá se elevaría y que ahora estaría acompañándome desde arriba. Al día siguiente, mi papá falleció. Fue el momento más duro y desafiante de mi vida. Ya no tenía a mi superhéroe conmigo. Ahora solo quedaba mi mamá para llenar de sabiduría mi vida. ¿Qué me dejó este momento? La certeza de que Dios existe, que me escucha y te escucha, que me acompaña y te acompaña, y que la vida es para vivirla, porque cuando llega el momento de partir ya no hay vuelta atrás. Pasaron los días, las semanas y los meses. Mi vida era diferente. Mi mamá estaba adaptándose a su nueva vida. Mis hermanos y yo vivíamos nuestro duelo cada uno a su forma. A mi hermana menor le tocó la peor parte porque no pudo estar en Venezuela para despedirse. En fin, fuimos retomando un nuevo ritmo de vida en la medida de lo que nuestras herramientas internas nos lo permitían. Marcelo crecía y aunque mi corazón estaba deshecho, tenía ilusión por llevar adelante mi matrimonio, ver crecer a mi hijo y disfrutar de mi madre mientras ella creaba su nueva vida. Recuerdo claramente aquella noche en la que sentí la presencia de mi padre en casa. Esto lo digo con propiedad y sin ninguna intención de convencerte de nada. Estábamos en la cama mi esposo y yo, conversando sobre esas experiencias que no vemos. Y nos preguntábamos si mi papá podía estar en el cielo. Bueno, es lo que aprendí. Y al mismo tiempo me acompañaba y aupaba para seguir adelante. Esa noche estaba dormida boca arriba con las manos sobre mi pecho, conectando con la energía de mi corazón. Y de pronto sentí su mano sobre las mías. Inevitablemente abrí los ojos, sentí unas ganas inmensas de verlo frente a mí, cosa que si hubiese ocurrido me habrían llamado loca, pero honestamente lo sentí. Él se encargó de hacerme saber que seguiría estando para mí cada vez que yo lo deseara profundamente. Aunque sentía que él estaba conmigo, no era lo mismo. Quería escribirle un mensaje y que me lo respondiera. Quería compartir con él cosas antes de tomar decisiones y ya no estaba para decirme, hazlo. Escuchaba sus últimas notas de voz y un día hasta me atreví a grabar el último cumpleaños que me cantó junto a mi mamá. Descubrí que aunque iba hacia adelante, tenía mucho miedo a fallar porque me sentía sin su guía. Despegarte de tus temores te permite tratarlos. Cuando te dejas llevar por el pánico, empiezas a prever resultados que todavía no han ocurrido. El miedo nos convierte en escritores de ficción. Jay Shetty. Esto era lo que me pasaba. Si íbamos al médico, sentía que nos iban a decir que mi mamá estaba enferma y que también moriría. Si salíamos a la calle, sentía que nos robarían. Esto en Venezuela sí que podía pasar. Si llegaba un nuevo reto a mi vida, me imaginaba haciendo
lo que se me pedía desastrosamente y ante la duda rechazaba la oportunidad. Solo pude romper el ciclo comprendiendo que los miedos estaban en mi mente, que yo seguía siendo suficiente ante cada oportunidad que se me presentaba y que los diagnósticos no representan una condena, que en ocasiones son una gran oportunidad para transformar nuestras vidas y las de nuestro entorno. Desde el punto de vista espiritual, hacer visualizaciones me ayudó un montón. Logré sentirme acogida por mis dos padres y valorar todo lo que mi padre de la tierra me había enseñado durante mis primeros 37 años de vida. De esta manera, logré continuar conectada con la vida hasta que un nuevo desafío nos sorprendió. En octubre de ese mismo año, la vida otra vez nos retó. Si bien es cierto que la enfermedad de un familiar te prepara para verlo de nuevo en bienestar o aceptar su partida, un secuestro te toma por sorpresa, te deja sin fuerzas y casi sin capacidad de acción. Esta vez le tocó a mi esposo, un hombre íntegro, amable, educado y trabajador, que al volver de su trabajo fue interceptado por delincuentes, haciéndole cambiar la ruta que le llevaría a su hogar para encontrarse con su esposa e hijo el primer día de la semana. Nos ocurrió exactamente el 26 de octubre de 2015. Esa noche fue la peor de mi vida. Tenía que hablar con sus captores. Sentía que se me bajaba la tensión cada vez que sonaba el teléfono. Mi hijo de 2 años me agarraba la pierna y lo único que hacía era preguntar por su papá, a lo que yo respondía: mi amor, está en el trabajo. No me dieron fe de vida, no me dejaron hablar con él. Nunca más escuché su voz. Solo sé que después de ese día comenzaron las averiguaciones. Conocí el sistema judicial venezolano en carne propia. Me sumergí en un mundo desconocido de expedientes, sospechosos, preguntas, observaciones, pizarras, estrategias, operativos, fiscalía, tribunales. Y por si fuera poco, no pude dormir nunca más en mi casa. Si te estás preguntando cómo pude superar estas dos situaciones tan fuertes del año 2015, te cuento que yo también me lo pregunté muchas veces y la única respuesta posible está aquí, gracias al poder de Dios. Porque cuando se me agotaban las fuerzas humanas, esas con las que empezamos a abordar nuestros desafíos diarios, venía Él y me renovaba. No tenía yo que pedirle nada, porque estaba tan devastada que ni fuerzas para pedir me quedaban. Y Él, amorosamente, se encargaba de hacerme levantar cada día con una nueva ilusión, con una nueva pregunta por hacer, con una nueva estrategia que plantear y con un nuevo cabo que atar. Aunque parezca un poco loco, yo no sería quien soy sin esta experiencia. Obviamente a nadie le deseo lo que viví. Además, hubiese preferido no pasar por ella, pero así tenía que ser. Con estas líneas no pretendo que llores como María Magdalena, ni tampoco te demuestro cómo practico el rol de víctima. Solo quiero invitarte a reconocer que hay una fuerza más grande que tú y yo juntos, que tiene un plan para cada uno y que guía nuestras vidas. Yo le llamo Dios. Tú puedes llamarle universo, energía, luna o estrellas, como desees. Pero reconocerte un ser espiritual es el primer paso para transitar el camino de la vida, sintiendo que estás respaldado y que todo evento que se presente tiene un propósito mayor. Y para comprobarlo, te pido que pienses en ese momento crack, en el que sentiste que la vida se te vino abajo y el mundo se te venía encima. Ese tan pero tan rudo que sacaba lágrimas de tus ojos y que jamás pensaste superar. Una vez que lo tengas, identifica los recursos que te permitieron salir de él. Y pregúntate, ¿qué te enseñó
esa difícil situación. En las respuestas hallarás el propósito de ese evento en tu vida y podrás darte cuenta de que ese algo más grande que tú movió sus hilos para que aparecieran aliados y seres que te echaron una mano cuando más lo necesitabas. Disfruta tu reflexión y nos vemos en el siguiente capítulo.